Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean muy bienvenidos a Radio EPED, el programa de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, donde debatimos sobre temas de derechos humanos y temas contemporáneos en el derecho. El día de hoy tenemos la presencia de nuestro invitado especial, el maestro Alfonso Calcáneo Sánchez, y vamos a hablar sobre un tema muy particular, un tema muy especial, un tema que es muy interesante y de que muchas veces poco se estudia, ¿no? Se platica y tiene que ver con el sistema africano de protección de derechos humanos. Y bueno, para poder hablar sobre esta temática más profundamente con un experto, un gran experto como es el maestro Alfonso Calcáneo, voy a presentarlo para todos ustedes. El maestro Alfonso Calcáneo Sánchez es licenciado en Derecho con distinción académica por la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, en México. Cuenta también con una maestría en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos en la Universidad de Oslo, en Noruega. Ha desarrollado diversas actividades profesionales relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional, con énfasis en los tribunales internacionales de derechos humanos, como en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, África y Asia. Se ha desempeñado como asistente de investigación y docencia para el programa de autonomía de China en el Centro Noruego de Derechos Humanos en China en el año 2014. Posteriormente, realizó pasantías legales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el año 2015. Déjenme decirles que el maestro Alfonso Calcano es uno de los pocos abogados en el país, abogados mexicanos que han tenido la experiencia de conocer dentro de la sede dos distintos sistemas de protección de derechos humanos. Como comenté, cuando estuvo él en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente en la Corte Africana de Derechos Humanos. Maestro Alfonso, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho el estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias, amigo Alejandro Díaz. Muchas gracias primeramente también a la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho por la invitación, por la anfitrionía el día de hoy y por supuesto sobre todo a quienes ya más cercano al cierre de la jornada del día de hoy nos acompañan del otro lado para escuchar un tema que pues puede ser un poco a veces alejado para el día a día académico en nuestro país, pero que no por eso es menos importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Alfonso. Y me gustaría comenzar con una pregunta más bien de contexto, previo a entrar propiamente a la explicación sobre el sistema africano. Y me gustaría conocer su opinión sobre cuál considera que es la situación actual o la situación que se ha venido dando en los últimos años o décadas, la situación de los derechos humanos que es existente. ¿Qué nos puede decir sobre eso en África? Aunque es un continente muy grande y con mucha pluralidad, pero en general, ¿qué pudiera decirnos sobre las condiciones de los derechos humanos en África, maestro? Bueno, me parece que ciertamente es una pregunta bastante compleja, porque hay que decir que si lo contamos por número de países, el sistema africano de derechos humanos es el sistema de derechos humanos a nivel regional más grande. Solamente lo supera, podríamos decir, el sistema universal que pues reúne a los países de todos los continentes. Estamos hablando que son 54 países en el sistema africano y esta respuesta tiene varias realidades. Si bien es cierto que Europa, con todo y que podemos pensar que es una región más homogénea, aún allí hay diferencias regionales, no es lo mismo hablar de Escandinavia que hablar del sur de Europa, del este de Europa, y lo mismo podemos decir del sistema interamericano con la parte, la anglósfera y la parte propiamente latinoamericana. Pues ahora imagínense las diferentes realidades que tiene África, que tenemos una África musulmana,
árabe, aunque no es Arabia propiamente, pero con una cercanía hacia Arabia. Tenemos la región del Sahel, que este cinturón que está en el pleno corazón del desierto del Sahara de costa a costa. Luego tenemos la África subsahariana, donde pues reconocemos, la memoria nos trae tristemente eventos como guerras, tenemos la República Democrática del Congo, el centro de África, la República Centroafricana, tenemos la situación de Sudán que se divide justamente porque no fueron capaces de resolver por la vía pacífica sus diferencias étnicas, religiosas. Tenemos las dos costas africanas que fueron marcadas por el colonialismo, tenemos la herencia de las excolonias francesas y las excolonias inglesas. De hecho, está partido África por los idiomas francés e inglés en sus dos hemisferios. También tenemos excolonias españolas. Pocos pensarían que en África podemos visitar un país que Guinea Ecuatorial que hablan español, español muy parecido al español castellano de España. Y pues por supuesto tenemos el sur de África, que tenemos probablemente algunos de los países más desarrollados, como sería el caso de Sudáfrica, ¿no? Tenemos reinos, Lesoto, es decir, África es extremadamente complejo y las realidades van a ser muy distintas. Si lo pudiéramos poner en unas pocas palabras cómo es la situación de derechos humanos en África, pues habría que decir primeramente a qué región en particular nos referiríamos. Podríamos entonces poner una región del norte de África que probablemente todavía no supera 100% o no se logra acomodar al 100% aquel periodo histórico reciente que recordarán ustedes, recordarás tú, mi amigo Alex, la primavera árabe, ¿no? Que barrió con varias de los gobiernos, no voy a decir dictatoriales para no ponerme políticamente, comprometerme políticamente, pero al menos sí gobiernos que habían estado en su poder durante 20, 30 años, ¿no? Una vida completamente de algunos gobernantes. Luego tenemos una región muy difícil en el centro de África marcado por las guerras, por los conflictos étnicos, y en general me atrevería a decir que el tema que no estamos exentos en Latinoamérica, esa es una realidad, y no estamos exentos en México, un problema grave de desigualdad y un problema grave también de falta de desarrollo, ¿no? Tenemos ciudades que tienen lo que pudiéramos pensar en cualquier ciudad del mundo, de cualquier rincón, todos los lujos que pudiéramos imaginar, y al mismo tiempo regiones que son realmente muy empobrecidas y muy afectadas, ¿no? Está la situación que no es una mentira, que nos puede recordar, por ejemplo, películas emblemáticas como Diamantes de Sangre y etcétera, ¿no? Y eso que nada más dan una pincelada de la situación, donde África pues también ha sido producto de una situación de extracción y ya, ya sale sobrando, no sustentable, pero además excesiva de sus recursos naturales que no se ha reflejado en el tema de su desarrollo, ¿no? Aquí también el tema de la corrupción y el tema de la salida de capitales de África marca muchísimo su condición. Todo este caldo de situaciones pues genera un escenario bastante complejo en el continente africano. Inclusive la misma Sudáfrica, que es la más desarrollada de las naciones, no con el Producto Interno Bruto más grande, porque ya lo superó Nigeria, pero sí el país con el mayor índice de desarrollo humano de la región, que pues también tiene problemas de racismo no superadas, ¿no? De discriminación no superadas. La vida y obra de Nelson Mandela, pues realmente no es muy lejana si lo vemos en el plano histórico, ¿no? Es realmente reciente esa situación. Entonces, esa sería en muy pocas palabras la complejidad que tiene el continente africano, que repito, no es exclusiva la situación de África, no es exclusiva para ellos, pero sí tiene una connotación mucho más marcada en algunos puntos. Maestro, nos has dado una clara mm, explicación sobre las complejidades de África, complejidades socioculturales, económicas, geográficas, etcétera, y nos ha hecho entender la pluralidad tan compleja del continente. En ese sentido, ¿qué antecedentes tú detectas que empezaron a conformar
o los primeros esfuerzos que pudieron esbozarse para poder conformar el sistema africano de protección de derechos humanos ya como una estructura legal internacional? Bueno, es una pregunta también muy compleja, muchas gracias. Resulta que el sistema africano de derechos humanos se encuentra arropado, como los otros dos sistemas regionales, por un sistema continental más grande. No es exclusivamente un sistema de derechos humanos, sino es mucho más amplio. En el sistema, para hacer un comparativo, voy a tratar de hacer comparativos, por cierto, con sistema interamericano y europeo para tratar de conectar un poquito más la situación del sistema africano. Como el sistema interamericano está arropado por la Organización de Estados Americanos y el sistema europeo por el Consejo de Europa, el sistema africano se encuentra arropado por una organización regional que es la Unión Africana, anteriormente Organización de Estados Africanos. El sistema africano entonces empieza a crear a partir de cuando era todavía Organización de Estados Africanos. Y hay un proceso a nivel internacional, un proceso post Segunda Guerra Mundial, nos remontamos hasta atrás, de empezar a crear organizaciones regionales, como acompañando a las Naciones Unidas, ¿no? Que era el sistema universal. Entonces se crea esta Organización de Estados Africanos, un tanto también impulsado también por, vamos a decir, este complejo concepto, ¿no? Por Occidente, de crear un sistema regional para tratar también, pudiéramos pensar aquí mal, de un momento, ¿no? Tratar de encaminar a los países en una política común. Esa era como más o menos la intención de crear los bloques regionales, ¿no? Pero África, hay que decir que está marcado, y vuelvo a mencionar por segunda ocasión el día de hoy, por su pasado reciente de colonialismo. Si nosotros platicamos con cualquier latinoamericano y le preguntamos cómo te fue en la colonia, pues es una cuestión que sería chistosa porque evidentemente tenemos mucho tiempo en que los países son independientes, pero esa situación no la podemos manejar en el sistema africano. Hay personas que hoy en día viven y que vivieron bajo un sistema colonial y que hoy viven bajo un sistema de un país autónomo independiente, ¿no? Entonces, esta situación marca mucho el sistema africano porque las naciones africanas tienen la intención de crear una identidad propia, hasta en algunos momentos anti-europea, hasta en unos momentos anti-europea, frente a su pasado reciente colonial. Era como una especie de reivindicación de su posición como pueblos africanos con un derecho a autodeterminarse, ¿no? Entonces empiezan a adoptar sus propios modelos de tratados. El primero de ellos, y es bastante, ya tiene varias décadas, es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Me gusta desde el título porque casi siempre escuchamos de los derechos humanos como derechos individuales, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Derechos humanos a manera individual, ¿no? Un poquito inspirado en las llamadas primera y segunda generación, ¿no? Que son derechos individuales de los derechos humanos. Pero África, en el 81, ya está identificando que no solamente hay derechos humanos individuales, sino también hay derechos humanos colectivos. Lo que hoy en día se está hablando como tercera o hasta algunos ya dividen como cuarta generación, ¿no? De derechos humanos, los derechos colectivos. Por eso su Carta de Derechos Humanos es de derechos humanos y de los pueblos. Entonces aquí comienza a surgir un sistema africano. Con esta carta se crea muy parecido como es el sistema interamericano y como en su momento también lo fue el sistema europeo, nada más que se modifica, crea una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que tiene su sede en Banjul, ¿no? Y la colocan en el lado francés y más adelante, 2 décadas después, un poco más de 2 décadas después, se crea una corte africana que, ojo, se coloca en el lado de influencia anglosajona, ¿no? Se crea en Arusha, Tanzania. Entonces tenemos que en los dos lados de África se crea un organismo de derechos humanos para garantizar la protección de los derechos humanos en África. Similar a como es el sistema interamericano, no así el sistema europeo que hay jurisdicción automática. En el caso africano
se requiere que los países vayan reconociendo los tratados y reconociendo la jurisdicción. Es un punto que voy a dejar ahí en el tintero, pero entonces comienza África a adoptar sus tratados, ¿no? Comienza África a crear sus propios organismos de derechos humanos. Tiene en Addis Abeba, Etiopía, tiene las sedes de su Unión Africana, que además tiene una connotación histórica. Etiopía no fue conquistado, no fue colonizado, por eso se encuentra ahí la sede de la Unión Africana como una manera de legitimar la identidad africana, ¿no? Entonces se crean estos organismos y se comienzan a adoptar también tratados de derechos humanos, pero hay una realidad la realidad que mencionábamos ahorita de la gran diversidad africana, pues tiene como efecto que también la adopción de los tratados de derechos humanos sea bastante complejo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un gran porcentaje de África que son mayoritariamente musulmanes, ¿no? También tenemos una África mayoritariamente cristiana y tenemos otras muchas denominaciones en el continente africano que hacen que a veces se convierta un poquito complejo adoptar tratados de derechos humanos. Esto tiene como consecuencia que a veces no se logran poner de acuerdo y haya un problema de poca ratificación de los instrumentos. Esa es una realidad también del sistema africano. Entonces, con todo este antecedente, los países se comienzan a organizar para crear instituciones. También es cierto que el problema de pues, la frágil situación económica de muchos países hace que potencias europeas en el sentido económico también financien en gran medida, inclusive los presupuestos de algunos países. Esto genera cierta, nuevamente, trataré de ser políticamente correcto, pero cierta grado de dependencia entre las decisiones que toman estos órganos o cómo se constituyen con relación a cómo probablemente hubieran imaginado en algún momento inicial ser estos organismos. Entonces vemos que en su composición u organización son bastante parecidos a cómo se encuentra organizado, por ejemplo, la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son bastante parecidos. No sé si ahí más o menos logré abordar la parte de los antecedentes y ahí le corto con ese punto, ¿no? Muchas gracias, maestro. Sí, nos has dado un recorrido muy preciso sobre cómo surgió, cómo se fue conformando el sistema africano. Nos has explicado que tiene una composición muy similar, más bien a la de nuestra región, de las Américas, con una organización principal y luego dos órganos como en este caso la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y una Corte Africana. Avanzando en ese tema, maestro, ¿qué problemáticas notarías o que pudieran estar viéndose en el funcionamiento tanto de la comisión como de la corte? Y no sé y si tú quisieras dividirlo o, o te viene bien en el análisis hacerlo conjunto, porque vemos que, por ejemplo, en el sistema interamericano, pues hay problemas que se comparten comúnmente en el funcionamiento de la comisión y de la corte, pero otros diametralmente distintos, ¿no? Y que han vivido crisis, digamos, por separado, ¿no? Complejas en momentos distintos en su eficacia, ¿no? Y por supuesto, confusiones también distintas en algún sentido. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos acerca de esto, maestro, respecto de estos dos órganos principales del sistema africano? Bueno, la realidad es que ameritarían cada una su propia respuesta, pero dado la cuestión del tiempo, vamos a tratar de abordarlo de manera conjunta. Aquí hago un pequeño paréntesis, mencionar que en realidad el sistema africano tiene un tercer órgano que puede atender inclusive comunicaciones, que es el Comité de Expertos sobre los Derechos de los Niños y pueden atender y emitir recomendaciones muy parecido a la comisión. Pero obviamente no está equiparado, por ejemplo, a la amplitud que tendría, por ejemplo, la Comisión Africana.
Bueno, en cuanto a la jurisdicción del sistema africano, resulta bastante interesante. Resulta que el protocolo que crea la Corte Africana de Derechos Humanos dice en su artículo tercero, fracción primera, que la Corte Africana tiene competencia para conocer de todos los asuntos de derechos humanos que le sometan a su jurisdicción, que versen sobre tratados del sistema, sobre la Carta Africana, sobre tratados del sistema o sobre cualquier tratado de derechos humanos adoptado por los países africanos. Eso quiere decir que el sistema africano pareciera, y bueno, pareciera, de hecho lo ha hecho la Corte Africana, pudiera analizar cualquier tratado, ya sea del sistema africano o del propio sistema universal. Pensemos en la Convención de la CEDAW o pensemos en la Convención de los Derechos de los Niños, que son de la ONU. La Corte Africana puede decretar violaciones sobre esos tratados porque han sido ratificados por los países africanos. Bueno, dicho eso, las problemáticas principales o los retos principales a los que se enfrenta el sistema africano, pues los pondría en diferentes esferas. La primera esfera lo trasladaría, y porque eso lo puedo decir a manera de experiencia personal, el primer detalle que se enfrenta el sistema africano es que se pueden someter casos de manera directa por las víctimas. Van a decir, bueno, ¿qué abogado de derechos humanos es este que dice que ese es un detalle? ¿Por qué es un detalle? Porque provoca que lleguen casos muy mal asesorados o no asesorados a organismos internacionales y que definitivamente no permiten que se desarrolle plenamente un asunto. Como conocerán algunos, bueno, ustedes saben que los tribunales no deben ni resolver infrapetita ni ultrapetita. No pueden resolver ni menos de lo que les piden ni más de lo que les piden, ¿no? Salvo excepciones ahí muy especiales, ¿no? En algunas materias, y eso que de derecho mexicano, ¿no? Pero en principio no se puede resolver más o menos. Por eso digo que se enfrenta a esa realidad de que, pues, las personas que someten los casos a la Corte Africana llegan muchas veces sin la adecuada asesoría y eso genera que sean asuntos que no fructifiquen al 100% o no permitan un desarrollo de la protección como fuera debida, ¿no? Aquí diría, por ejemplo, que lo que se tendría que hacer, y se hace, pero va muy lento por el tamaño de África, es impulsar más ONGs que se dediquen a apoyar justamente lo que conocemos como litigio estratégico, pero no solamente tienen que ser ONGs financiadas, sino también pudiéramos encontrar el lado de la academia que pudiera apoyar con despachos o consultoras independientes, autónomas, que pudieran apoyar en esta función, ¿no? Inclusive el rol de los medios de comunicación que puedan ayudar un poquito a conectar a las víctimas con las organizaciones, ¿no? O con los abogados de derechos humanos. Entonces el tema humano sigue siendo una situación especial, ¿no? Si en nuestro continente se requiere más capacitación sobre los sistemas internacionales, pues sí podrán imaginarse que la situación en África es todavía más importante y más necesaria. Un segundo problema o un segundo reto que yo identificaría en el sistema africano de derechos humanos es el problema de la muy lenta ratificación y reconocimiento de la competencia de estos tribunales. Como en el caso del sistema interamericano, se requiere que los países adopten el protocolo adicional que crea la Corte, pero además requieren emitir un aviso de reconocimiento de la jurisdicción, como igual ocurre con el sistema interamericano. Lo que sucede es que en el sistema interamericano, pues prácticamente todos los países latinoamericanos han reconocido la competencia y solamente casos muy particulares se han salido, como pudiera ser Trinidad y Tobago, como pudiera ser el caso de Venezuela, y parece de contar, ¿no? Realmente no han habido más salidas. Bueno, y tenemos el caso ahí complejo de República Dominicana de hace algunos poquitos años que también se peleó, se dio un agarrón con la Corte Interamericana, ¿no? Fuera de eso, la mayoría de los países han reconocido la Corte, pero en África no es así. Apenas hay unos 7 países
que han reconocido la jurisdicción de 54. Bueno, ahí se pueden imaginar lo lento que va el proceso. Y esto me lleva a una línea adicional de este segundo punto de lo lento que están reconociendo los países la jurisdicción. Bueno, si no fuera poco que pocos países han reconocido la jurisdicción de la Corte, pues ya van 4 países que se salen. Tenemos el caso en primer momento, y es interesante los nombres de los países por los antecedentes que tienen. El primer país que se sale de la competencia de la Corte Africana es Ruanda. Cualquiera pudiera pensar que un país que ha vivido lo que ha vivido Ruanda, pues no se hubiera salido de la competencia de un órgano de derechos humanos. Sin embargo, se salió. Fue el primer país en alejarse de la Corte Africana. El segundo país también sorprende al sistema y sorprende a los que siguen el sistema africano de derechos humanos, fue Tanzania, porque Tanzania es el país sede de la Corte de Derechos Humanos. Hay algunos que le dicen a Tanzania la Suiza de África porque es sede de un montón de organismos internacionales. A la ciudad de Arusha, donde están varios organismos, le dicen la Ginebra, ¿no? de África, precisamente porque es sede de muchos organismos, y resulta que Tanzania se sale también de la jurisdicción de la Corte. Y este año, ya cuando los países estábamos ya en plena pandemia del COVID-19, pues se suman Benín y Costa de Marfil. Entonces vemos que debilita mucho esta situación de retiros y pocas ratificaciones, ¿no? Realmente, ¿cuántas personas de todo el continente africano pues tienen acceso a este sistema de protección? Si tenemos tantos países que se han retirado. Y ese es en el caso de la Corte. Luego tenemos la Comisión, que la Comisión es muy parecida a la Comisión Interamericana, en donde todos los países aquí sí están sometidos a su competencia. Por lo tanto, podríamos decir, viéndolo muy positivamente, que si bien no se puede acceder a la Corte Africana, yo, persona bajo la jurisdicción de un país africano que me sienta agraviado por este país, puedo acudir a la comisión. Pero esto me lleva al tercer problema. El tercer problema es, y se ha estudiado bastante académicamente, el bajo o pobre nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la comisión y también bastante bajo cumplimiento de las sentencias de la Corte Africana. No es exclusivo del sistema africano un bajo nivel de cumplimiento, inclusive hay quien cuestiona la metodología de validación de cumplimiento que se utiliza en el propio sistema europeo, hay que decir. Hay quien dice que se dan muy baratos las palomitas de cumplimiento en algunos casos. Y bueno, en el sistema interamericano, curiosamente, y hay que reconocer muy bien, a darle su mérito al sistema interamericano, es bastante quisquilloso en el seguimiento de cumplimiento de las sentencias. Ahí tiene a México, que todavía no le libera varias sentencias que ya tienen varios años, porque no se cumplen varios de los puntos. Entonces, y ahí le emite su recomendación, no sé, corrígeme cada año, le está emitiendo su sentencia de supervisión de cumplimiento. Esta situación es bastante difícil en el sistema africano de derechos humanos. Hay una tasa de incumplimiento muy alta y esto genera que sea una complicación. Bueno, estas diría yo son las problemáticas un tanto sistémicas a las que se enfrenta el sistema africano. Hay que decir también que el sistema africano, comparado con el sistema interamericano, no así el sistema europeo, pero está, me atrevería a decir, mejor financiado que el sistema interamericano. Recibe más financiamiento probablemente por organismo que lo que recibe la Comisión y la Corte Interamericana. Es sabido que pues aquí se enfrentan a dificultades bastante complejas en cuanto a personal y recursos en el sistema interamericano. También lo enfrenta la Corte Africana, pero si consideramos el número de países que están sometidos a la Corte y el recurso que reciben, pues realmente tienen mayores facilidades. Es decir, tendría el potencial de crecer todavía más, pero pues aquí se requiere de la cooperación de los países, de que realmente se enganchen más con el sistema.
voy a hacer una afirmación, no sé si sea mi apreciación muy personal, pero siento que por momentos los gobiernos sienten como muy externo el sistema africano de la realidad africana, ¿no? Como que sienten por momentos que es muy europeo el sistema africano, como que no representa su identidad. Y eso me lleva, me estoy haciendo un poquito más todavía, a un elemento adicional, que es que los países africanos o la Unión Africana todavía no se acaba de decidir cuál es el sistema que quieren tener, porque resulta que tienen ahí en línea de espera varios protocolos que van a modificar el sistema africano, van a crearle una jurisdicción penal internacional y una jurisdicción de justicia, de derecho internacional público en lo general. Es decir, quieren tener su propia corte penal para el continente y quieren tener su propia corte internacional de justicia para el continente, pero todavía no los adoptan. Y esto es porque también en la historia han tenido ya conflictos bastante fuertes los países africanos con estos tribunales internacionales que dicen que tienen un sesgo contra los africanos. Y yo no sé qué tan cierto sea o no, pero bueno, lo cierto es que hasta hace muy poco tiempo todos los casos de la Corte Penal Internacional y todas las investigaciones eran contra ciudadanos africanos. Hasta eso tenían ahí su argumento estadístico que les apoyaba, ¿no? Entonces, esta es la situación estructural que vive el sistema en cuanto a su composición. Gracias, maestro. Nos has dado una muy puntual y muy profunda eh, explicación sobre los problemas más contemporáneos, más complejos que ahora está pasando el sistema africano de derechos humanos. Y el público que amablemente nos sigue nos ha llegado una pregunta. Antes de formulártela, agradeciendo a la persona que la envió, quisiera preguntarte sobre un poco sobre la influencia que ha tenido entonces la jurisprudencia o las sentencias que ha emitido la Corte Africana. ¿De dónde tú observas que ha recogido, que ha conformado más sus casos, ¿no? Sus decisiones jurisprudenciales? Hace rato reflexionabas sobre las diferencias, nos explicaba las diferencias, por ejemplo, en reparaciones, en jurisprudencia sobre reparaciones que ha adoptado el Tribunal Europeo y un poco en los estándares de cumplimiento que serían más laxos en realidad que los construidos fuertemente en el sistema interamericano, donde, como tú bien has dicho, pues tiene, tiene jurisprudencia muy compleja para el nivel de cumplimiento de los estados sobre sus sentencias. En este caso, o en general, ¿qué tipo de derechos consideras que la Corte Africana ha podido abordar mejor, que tienen cierto, que pueden servirnos de referencia a nuestras realidades? Maestro, ¿qué opinas? Muchas gracias, es una pregunta muy interesante. Voy a dividirlo en dos partes. La primera es, ¿cuál ha sido la inspiración que ha tenido África al momento de emitir sus sentencias, sus recomendaciones? Bueno, fíjense que por su cercanía, les gusta hacer mucha conexión con la jurisprudencia del sistema europeo. Porque, bueno, hay que reconocer el sistema europeo por sus años de desarrollo y también por la cantidad de jurisprudencia que tiene, que es bárbara, miles de casos. Mire, es imposible conocerlo. Nosotros cuando estudiamos el sistema europeo solamente estudiamos los casos emblemáticos. Realmente meterse a estudiar los miles de casos que tienes es imposible. Y ellos citan bastante la jurisprudencia europea. Esa es su inspiración principal. Y la otra circunstancia también es el tema del idioma, ¿eh? Ellos citan mucho el sistema europeo porque lo tienen ya en inglés y en muchos casos en francés. Y el sistema interamericano tiene en términos tecnológicos, tiene un pequeño lag en cuanto a la traducción a otros idiomas, ¿no? Porque se emite casi siempre de manera inicial en español, ¿no? A pesar de eso, hay una sentencia que les gusta mucho citar en el sistema africano, que a nosotros ya se nos ha ido olvidando un poquito, que es la primera sentencia de fondo del sistema interamericano, Velázquez Rodríguez contra Honduras. Les gusta mucho citarlo porque pues ese fue el primer caso en el que
la Corte Interamericana empieza a sentar sus bases de contención, de jurisdicción contenciosa, ¿no? En este caso triste, de desaparición forzada, ¿no? Entonces yo tomo mucha inspiración del sistema europeo. Yo cuando estaba allá les solía decir, volteen a ver más al sistema interamericano porque se parece más porque es un sistema de dos organismos, les decía yo tres, pero bueno, dos principales. Se parece más por el tema de las realidades que vive África y que vive Latinoamérica, pues se parece mucho. México tiene el sistema interamericano tiene bastantes antecedentes, no me dejarán mentir, en sentencias contra los regímenes latinoamericanos de las dictaduras, ¿no? Que conocemos en Argentina, etcétera, ¿no? Tiene Perú, tiene muchos casos por allí de esta situación que le pueden servir mucho más para robustecer su jurisprudencia. Dicho eso, esa es la inspiración que reciben ellos más del exterior. Ahora, ¿qué podemos nosotros tomar de ellos? Y esa me parece que es la parte todavía más enriquecedora de la pregunta. ¿Qué podemos tomar nosotros del sistema africano? Bueno, el sistema africano tiene la mayor cantidad de los asuntos que ha resuelto, y curiosamente el 90% tienen que ver contra Tanzania, que por cierto es parte del hartazgo quizás que tuvo Tanzania para quererse retirar, porque el 90% de la jurisprudencia en algún momento llegó a ser contra ellos. Entonces ha versado sobre, no sorprendentemente, debido proceso y garantías judiciales, ¿no? Es la gran mayoría de los casos que llegan son personas que están detenidas, que están en prisión y que solicitan la protección del sistema africano de derechos humanos. Es la gran mayoría de los asuntos. No sé en qué medida sea tan citable probablemente para el sistema interamericano, porque el sistema de justicia de África es muy diferente al sistema de justicia que vemos en el continente americano. Para empezar, porque, bueno, ellos tienen una herencia más tipo acusatoria, más sistema acusatorio, y por la influencia justamente anglosajona, que no es realmente todavía la mayoría del sistema de justicia penal del continente, ¿no? Y además de que las realidades de seguridad que viven en el sistema africano son muy distintas, ¿no? Pero bueno, ese es el gran grueso de su jurisprudencia. Quitando ese gran paquete de jurisprudencia africana, pondría en un segundo término asuntos que tienen que ver con la protección de derechos políticos electorales y relacionados con la libertad de expresión, procedimientos que alegan las víctimas se inventan o se generan contra opositores políticos, y esto ha llegado a tocar varias veces la campanada de los organismos regionales, ¿no? Que a menudo emiten medidas provisionales, medidas cautelares en beneficio de estas personas, ¿no? De hecho, hay casos en los que opositores políticos logran regresar a sus países gracias a medidas provisionales emitidas por estos organismos. Así que por allí hay una gran jurisprudencia, me parece citable, porque si lo analizamos en comparación con el sistema interamericano, pues realmente no es el fuerte del sistema interamericano. Si pensamos en México, pensaría que el único caso de esta línea es Castañeda Goodman, ¿no? Y eso que es bastante diferente porque es sobre el acceso a un recurso en materia electoral, ¿no? Pero bueno, pensaría que ahí hay bastante material que tomar del sistema africano en cuanto a protección de derechos políticos electorales. De hecho, la primera sentencia de fondo que se emite por la Corte Africana tuvo que ver justamente con temas de libertad de expresión y temas electorales. Y también voy a decir que el primer tribunal que se aventura, Tribunal de Derechos Humanos, que se aventura a declarar que se debe modificar el derecho interno, aun cuando sea constitucional, pues es el sistema africano. Le ordena a Senegal que modifique su constitución para hacerla, alinearla con los estándares de la Carta Africana. O sea, bastante dando zancos la Corte Africana en su primera sentencia. ¿Qué otros asuntos me parecen muy interesantes? Bueno, hay asuntos que ya tienen que ver con derechos de tercera generación, hay asuntos que tienen que ver con derechos indígenas,
que son emblemáticos para el sistema africano. En el sistema, en la comisión tenemos el caso Ogoni, el pueblo Ogoni, que fue por una situación de la industria petrolera que les afectó sus tierras, las contaminó, una transnacional, ahí hubo cierta complicidad o acuescencia de parte del Estado. Nigeria, entonces también un caso importante que inspiró bastante investigación, el caso Ogoni. Y tenemos también un caso más reciente que aquí sé que hay una compañera que domina bien el francés, pero lo voy a decir nada más por sus siglas. Es el caso APDF contra Mali por las siglas de la ONG que llevó el asunto, que es emblemático en la protección de los derechos de las mujeres y fue muy comentado. Diría yo que es único en su naturaleza, porque se trata de la modificación de las leyes familiares de Mali, un país mayoritariamente musulmán, para adecuarlo a los derechos de las mujeres. Pero resulta que la mayoría musulmana, la sociedad se va en contra de estas modificaciones, es decir, el Estado quiso modificar las leyes, pero la sociedad se lo recriminó y prácticamente sacan al presidente por esa reforma, ¿no? Entonces Mali, el gobierno de Mali decide echarse atrás, es curioso, aquí el Estado obró bien en términos de protección de derechos de las mujeres y la sociedad le recrimina. El asunto, cuando se echa atrás la reforma, llega a la Corte Africana y la Corte Africana le emite una sentencia a Mali para que vuelva a adecuar su derecho interno y hacerlo acorde a los derechos de las mujeres, ¿no? Y de las niñas. Y aquí se encuentra Mali entre la espada y la pared. Cumple con la sentencia de la Corte Africana que dice vuelve a modificar tus leyes internas o hace caso a la gran mayoría de su sociedad que pide lo opuesto. Aquí encontramos entonces en esta sentencia, a mi parecer, el famoso dilema paz contra justicia. ¿Qué es mejor? ¿Atender una sentencia internacional o mantener la paz, entre comillas, en el país y evitar que la sociedad se oponga y pueda llegar a una situación de mayor violencia, ¿no? Bueno, y así como esos podemos citar otros casos probablemente más emblemáticos, pero bueno, me gustaría dejarlo por allí, ¿no? Eso sería, me parece, el gran grueso y algunos de los casos más importantes del sistema africano. Maestro, muy interesante todo lo que nos ha dicho sobre la influencia que ha tenido la jurisprudencia y lo emblemático de algunos casos que pudieran incluso ayudarnos a resolver casos complejos en nuestras realidades, ¿no? Y Isaías Trejo nos envía una pregunta, también un gran abogado, quien le enviamos un saludo desde aquí. Te felicita por tu excelente exposición y te pregunta, la incorporación de instituciones jurídicas europeas y americanas al sistema de defensa de derechos humanos en África es una nueva forma de colonización. Muchas gracias por la pregunta y quiero enviarle un gran abrazo con sana distancia a mi amigo Isaías y agradecerle la pregunta y reclamarle también a Isaías por la pregunta porque al inicio dije quiero mantenerme lo más políticamente correcto y esta pregunta me mete al fuego completamente, ¿no? Pero no, la verdad es que es una pregunta importante para la situación de la realidad africana. Resulta que es cierto que gran parte del sistema africano está muy financiado por ONGs occidentales, ¿no? Entonces sí ha habido una inclinación hacia resolver sentencias muy occidentalizadamente. La verdad es que así pudiera apreciarse. Y al descansar su jurisprudencia africana en gran medida en sentencias y derecho europeo, casos europeos, pues tiende a permear las sentencias del sistema africano. No me atrevería a decir que es una forma de colonización de una nueva forma de colonización a ese grado, y si lo fuera, la verdad es que África es ya muy reactiva. Es muy reactiva cada vez que sienten que la justicia internacional les
les quiere imponer estándares externos a ellos. Aquí el ejemplo, y me salgo del sistema de derechos humanos, me voy al sistema penal internacional. Bueno, ha habido un gran pleito, pero a nivel de jefes de Estado y de la propia Unión Africana, se ha dicho de cosas vía resoluciones con la Corte Internacional, Penal Internacional, porque sienten que les quieren, que tienen un sesgo hacia África. Y África ha reaccionado creando, adoptando documentos legales que traten de contrarrestar esto, o al menos dejar el mensaje de que no están dispuestos a seguirse, entre comillas, sometiendo, ¿no? Y esto me recuerda a un tema que es más político que jurídico, en la inspiración de algunos líderes de África, de los primeros presidentes de África y algunos líderes recientes, de crear una África como una supranación, ¿no? Para hacerla suficientemente fuerte para afrontar situaciones del exterior. La realidad es que África requiere mucha inversión económica y si tenemos algún tipo de influencia del exterior, la apuntaría un poquito más hacia la inversión extranjera más que hacia el sistema de derechos humanos. ¿Por qué? No porque no sea posible utilizar el sistema de derechos humanos para tales fines, sino principalmente porque muy pocos países han decidido engancharse con este sistema, por lo tanto sus posibilidades de influir son muy pocas. Y además, si consideramos que lo que decíamos hace un momento, el bajo nivel de cumplimiento de las sentencias, pues tiende a generar que su impacto sea bastante reducido. Bueno, hasta ahí lo dejaría con el tema del rol de la Corte Africana para dar a influir un poquito en los sistemas africanos. Muy bien, maestro. Y justo en esa misma línea, a veces, y esto de manera muy personal, hay una percepción en el mundo jurídico, diría un poco más en el mundo de los derechos humanos, sobre, no sé si llamarlo una expectativa muy alta de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? Ha pasado, por el ejemplo que tenemos tan cerca en México, México especialmente un país que presenta muchísimas comunicaciones, peticiones por violaciones a algún derecho consagrado en alguna de las convenciones interamericanas y confiamos mucho, por decirlo así, o tenemos una expectativa muy alta sobre la eficacia de los órganos internacionales, en este caso, pues, en nuestra realidad de la Comisión Interamericana y luego ulteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sabemos que en realidad, en la práctica, pues los que hemos tenido la oportunidad y de poder estar dentro de los órganos del sistema y además, en algún caso, pues participar en litigios internacionales, pues sabemos de la enorme complejidad que esto tiene en realidad de inclusive saltar la propia admisión, ¿no? Por muchos temas de dificultad que eso implica, pero aún así hay un ánimo muy interesante, especialmente en América Latina y especialmente diría yo en México, por iniciar o presentar peticiones o casos ante órganos internacionales. En el caso de la realidad africana, maestro, ¿qué opinión tiene? ¿Realmente te ves optimista con respecto al porvenir de la Corte Africana de Derechos Humanos y si realmente ese entusiasmo que podríamos llamarlo así jurídico de los actores, los operadores jurídicos, pudiera algún día verse reflejado en África o realmente tú lo ves muy lejano todavía esta posibilidad, maestro? ¿Qué opinas al respecto? Es muy lejano, realmente es muy lejano. Hay que ser sinceros. Ah, probablemente le causa más emoción hablar del sistema africano a académicos en Europa que probablemente en el propio continente africano. Es una realidad. Porque se ve a ojos europeos, ¿no? Se ve a ojos europeos. En cambio, la realidad de África, pues es que la gente desconoce que exista una corte africana, una comisión africana.
y si lo conocen, lo conocerán probablemente en mayor medida los países en los que se encuentran las oficinas centrales de estos organismos. Entonces está muy lejano el nivel, no el nivel, sino uh, la recurrencia que tienen los litigantes africanos, por así decirlo, a los sistemas, al sistema regional, pues es mínimo, mínimo, digo, para un continente de 1.000 millones de personas, que hayan 300 casos, 400, 500 casos que hayan en la Corte Africana, pues es muy poco. Y yo tengo esperanzas de que pueda consolidarse más el sistema africano, pero no puedo por eso taparme la visión de que eso está muy lejano. De hecho, yo veo más próximo que el sistema africano no desaparezca, pero que tenga una transformación de fondo. No sé, probablemente el sistema africano se convierta en un sistema inter, interestados, donde se demanden los estados más que donde se demanden personas a los estados, que este llega a tener un nivel de arraigo como el que tiene al menos ya el sistema interamericano. Yo lo que creo es que hay que dejar un poco más al sistema africano que hacia el interior evoluciona con sus propias realidades, sus propias experiencias, y probablemente vería yo que el futuro pudiera ubicarse más en este concepto que probablemente muchos de ustedes dominen, conozcan, de justicia transitoria, ¿no? O sea, dejar que haya mecanismos, por ejemplo, comisiones de la verdad, mecanismos, medios alternos de solución de controversias, que probablemente tengan la vigilancia de los organismos regionales, pero que se puedan resolver in situ, ¿no? Algunas de los problemas que se viven allí. Probablemente no, la solución no sea solamente imponerle una sentencia a un Estado, porque yo les voy a plantear la situación. Si es un tema de desk, ¿no? El acceso a la salud en África. Y puede venir una sentencia de la Corte Africana donde diga, bueno, pues garantícele la salud a esta comunidad. ¿Con qué dinero? No se podría, ¿no? En algunas regiones no se podría. En algunas regiones no hay gobierno, no están lideradas por guerrillas, fracciones. Entonces, ¿cómo se cumple en la realidad? ¿Cómo se lleva a la práctica el derecho internacional y la justicia internacional? Es un dilema enorme. Por un lado tenemos la justicia y por otro lado tenemos la realidad. ¿Cómo bajar esa justicia a la realidad? Es un problema muy acentuado en África. Entonces, yo creo que habrá que esperar varios años más para que el sistema africano se consolide, pudiera consolidarse primero en las ciudades más grandes y poco a poco irlo mezclando con otros mecanismos que aseguren de manera más eficiente la protección y no necesariamente va vía jurisdiccional como la que estamos platicando el día de hoy. Y me gustaría preguntarte, maestro, y nos estamos acercando hacia el final del programa, pero justo, ¿cómo verías tú digamos, el desempeño propiamente del tribunal, ya más de la Corte Africana en términos, pues, técnicos, en términos de prestigio de sus sentencias? Y lo digo porque, de alguna manera, tú nos explicabas que no parece haber mucha confianza social o no parece haber una identidad africana respecto de su corte, como parece haberla, al menos en términos de la comunidad jurídica, por decirlo así, sí en nuestro continente. O sea, parece que nuestra Corte Interamericana, justo en esto que tú describías como conflictos de democracia, conflictos de dictaduras, en los países latinoamericanos, la Corte surgió como un tribunal líder, como un tribunal que dotó, paradójicamente, adoptó un papel supranacional que en realidad no le correspondía, porque al fin los países, los estados nacionales tienen que resolver a nivel interno con sus tribunales constitucionales, con sus tribunales ordinarios, los problemas de derechos humanos, pero los grandes problemas de derechos humanos no fueron resueltos en sede interna y fueron resueltos, sí, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí
su gran prestigio. Yo diría que todavía, aún muchos de esos grandes problemas se siguen resolviendo en cortes internacionales. ¿Tú ves realmente que esta posición la puede adoptar la Corte Africana, viendo a vida cuenta de justo esas similitudes de estar en una región con tantas complejidades, con estados, como dices tú, donde hay vacíos de poder, donde hay tribunales débiles, donde hay estados de derecho frágiles? ¿O es paradójico esto? ¿Qué opinas? ¿Qué podrías decirnos, maestro, sobre esto? Yo diría que realmente el sistema africano fue muy visionaria su creación debido a las circunstancias que vivía el continente. Si me preguntan si es mejor tenerlo o no tenerlo, por supuesto es que es mejor tenerlo, pero yo creo que coincido totalmente con el comentario previo a la pregunta. Lo primero es fortalecer los sistemas judiciales internos. Cuando la Corte Interamericana emite una sentencia contra el Estado mexicano, la cacha directamente la Suprema Corte y adopta con respecto de ello, ¿no? Por ejemplo, el emblemático caso Radilla, que es justamente la Suprema Corte que al recepcionar la sentencia interamericana, pues empieza a emitir sus propias interpretaciones de cómo se debía de cumplir esa sentencia, ¿no? Recordarán. Bueno, esta situación es muy difícil de que suceda en África, precisamente por las circunstancias que mencionabas, pero bueno, yo creo que no por eso hay que echar en el saco roto lo ya mucho recorrido. En cuanto a la parte técnica que comentabas al inicio de la pregunta, bueno, ciertamente bajo el estándar al que estamos acostumbrados de sentencias del sistema interamericano, del sistema europeo, el sistema africano es mucho más ligero en cuanto a su fundamentación y motivación, hablando en términos mexicanos, ¿no? Fundar y motivar todo, ¿no? Ellos son mucho más light en fundar y mucho más todavía light en motivar sus decisiones. Pero yo no creo que sea un tema de técnica jurídica, porque si ustedes analizan quiénes trabajan en estos organismos, trabajan gente de Oxford, de Cambridge, no es un tema por decir, universidades, ¿no? No es un tema de capital humano, de capacidad humana, yo creo que más bien es un tema de realidad. Entonces, ellos, entendiendo la realidad de a quién se dirige su sentencia, utilizan una metodología que a nosotros pudiera parecernos muy light de emitir sentencias comparado con lo riguroso que somos nosotros en estos sistemas, pero que para ellos es funcional. Y aquí regreso un poco a lo que comentaba un poquito. África necesita un sistema africano que sea adecuado para África, ¿no? Y que se olvide un poco de si va a volverse muy diferente del sistema europeo o del sistema interamericano. Ellos que creen su sistema que les garantice de la mejor manera la resolución. Entonces yo aquí sí veo, por ejemplo, un gran potencial en crear sedes regionales probablemente para resolver a través de otro tipo de mecanismos alternativos los problemas y no necesariamente a través de una sentencia que no se va a poder cumplir a cabalidad, ¿no? Y maestro, y una reflexión final, ya nos estamos ya estamos en la parte final del programa. ¿Alguna reflexión final sobre el sistema africano de derechos humanos que sin duda nos has explicado de manera muy brillante los pormenores, las particularidades, las complejidades y que muchas de esas no nos parecen distantes? ¿Qué reflexión final tendrías eh, sobre el sistema africano? ¿Dónde lo ves a lo mejor en algunas décadas? Sí, a mí me gustaría mencionar dos cositas si el tiempo da. La primera es que, como les suelo decir a mis alumnos, el mundo es muy grande y a veces sentimos que, por ejemplo, China está lejos, ¿no? Pero a lo mejor los que estamos lejos somos nosotros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, mi primera invitación es a que no nos volvamos muy centristas a analizar nuestro sistema exclusivamente y volteemos a ver a otros sistemas porque nos van a permitir enriquecer nuestro conocimiento, nuestra cultura jurídica y seguramente nos va a ayudar a enriquecer nuestra propia vida profesional y académica. La primera invitación entonces es invitarlos a estudiar otros sistemas, en el caso del día de hoy el sistema africano,
Y en cuanto al futuro del sistema africano y en pocas palabras, pues diría que el sistema africano es una corte o un sistema hermano del sistema interamericano, un sistema hermano del sistema europeo. Son tres grandes sistemas regionales de derechos humanos. Ninguno es más o menos importante. Y precisamente por esas circunstancias, yo creo que tenemos que empezar a acercar los lazos de cooperación entre los sistemas regionales para que se puedan enriquecer conjuntamente, que puedan, por ejemplo, personas de diferentes tribunales llegar a uno y otro para aprender y construir un mejor sistema en cada uno de los casos. A futuro, yo siento que el sistema africano tendrá que evolucionar, tendrá que transformarse, como cualquier sistema es evolutivo, como los mismos derechos humanos son evolutivos, y me parece que en esa misma dinámica el sistema regional de nuestros hermanos africanos deberá ser justamente encontrar la fórmula que mejor les asegure hacer una realidad los derechos humanos en un continente que ha sufrido mucho, y ha sufrido mucho no solamente por los problemas internos de ellos, sino me atrevería a decir que también por su interacción con otras regiones. Nuestro propio continente sabemos que está íntimamente conectado con el sistema africano. Los pueblos afrodescendientes del continente americano son justamente esa parte del pasado que nos une a América con África, y justamente por esa razón también nosotros podemos empezar a contribuir de alguna manera académicamente, al menos estudiándolo, pudiera ser una manera de apoyar al sistema. Maestro, pues hemos llegado al final. Ha sido una charla muy enriquecedora para todas y todos sobre un tema que desafortunadamente no es tan abordado en los foros jurídicos, o al menos no como creo debería abordarse. Y nos quedamos con esta última reflexión que nos comentó sobre globalizar el derecho, ver las particularidades de los sistemas, maestro. Y también transmitirle por aquí, nos llegaron dos felicitaciones. Yasain, excelente presentación, muchas gracias. Saludos a Yasain, sé que nos escucha desde Canadá, debe estar. Muchas gracias, una gran defensora de derechos humanos. Y por ahí también interesante y clara ponencia, felicitaciones. Bien, pues, maestro Alfonso, maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Oslo y visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Muchísimas gracias por haber estado en Radio EPED, el espacio de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, donde discutimos sobre temas contemporáneos de derechos humanos y el derecho en general. Muchísimas gracias, maestro, y hasta en otra oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a ti, amigo Alex, y a quienes estuvieron del otro lado, Yasain y Isaías, particularmente amigos conocidos de ambos, y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, maestro, y a todas y todos, muchas gracias. Nos vemos hasta en un próximo momento.